Listo, buenos días. Vamos a trabajar el tema de las dictaduras en América Latina. Les tengo, pues, al final de la clase una invitación a todos para los que les interese el tema del modelo de Naciones Unidas. Al final les voy a compartir un enlace para que se inscriban en el modelo de Medellín. Les van a dar capacitación virtual y obviamente el evento también es virtual, pero va a ser, pues, interesante porque no tienen que hacerlo en unas horas específicas, no en encuentros sincrónicos, entonces se pueden conectar en una plataforma para aprender los que quieran. Al final les paso la información, donde de pronto haya más gente acá y puedan los que les gusta este tema. Bueno, ahora vamos a hablar del tema de las dictaduras en América Latina. Les voy a mostrar una presentación y vamos a explicar esto. Primero que todo, les pregunto qué es para ustedes, qué entienden ustedes por una dictadura. Cuando hablamos de que existe una dictadura en un país, los escucho. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces, ¿ven la presentación ya? El profe ya está bien. Ahí están viendo. Sí. Bueno, pues dice que es una dictadura para ustedes, muchachos. ¿Quién me puede colaborar? Lo que ustedes han escuchado, lo que ustedes, a qué les suena esa palabra. Es un sistema de gobierno. Muy bien, Lorena, un sistema de gobierno. ¿Y qué pasa o qué características tiene ese sistema de gobierno? ¿Cómo creemos cuando una persona gobierna con el poder total? Dice por acá en el chat. ¿Quién es? Angeline. Muy bien, Angeline. Cuando está sometido a un régimen. Muy bien, dice David por acá. Listo. Un poder total sin limitaciones. Listo. ¿Qué casos conocen ustedes de gobiernos que son considerados dictaduras? Corea del Norte. Corea del Norte es una Venezuela. dictadura. ¿Cómo, David? Venezuela. Venezuela es una dictadura, es una buena, pues un buen ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿alguien más? Paraguay. Paraguay. No creo, pero bueno, escuchemos. No, no sé Profe, si pero Paraguay. pues en la actualidad no, pues hace años, hace ya Ah, ok. bastante tiempo. En Paraguay hay una dictadura, claro, claro que sí. Y eso vamos a hablar hoy de las dictaduras en América Latina. Esa época de las dictaduras en América Latina, más o menos entre los años 60 y 70, de hecho hasta los años 90 hubo dictaduras en América Latina. Parece que todavía las hay cuando hablamos de la dictadura Profe, de... Hola, Cami. creo que Cuba también, no sé. Sí, claro, en Cuba también, ese régimen comunista de Fidel Castro y su familia en Cuba también se considera una dictadura. Sin embargo, hay unas diferencias. Entonces, ¿qué diferencia creen ustedes que hay, por ejemplo, entre la dictadura de Corea del Norte y la dictadura de Venezuela? ¿Creen que hay alguna diferencia entre estas dos? ¿Puede haber alguna diferencia? Profe, Sí, pues yo creo que la forma es, pues como en Corea del Norte es bastante diferente, pues porque literalmente allá es muy difícil entrar y salir también. Y aparte, pues creo que solamente tienen como un canal de televisión que solamente pues es como para eh, em, educar a los norcoreanos.
Y creo que tampoco los dejan como vestirse de colores llamativos, pues solo los dejan como de vestirse del café, marrón y así pues colores como oscuros. Y pues sí, la forma de dictadura es bastante diferente. O sea que en Corea del Norte sería mucho más severo o algo así. Eh, pues Ahí dice que sí, es mucho más fuerte en Corea del Norte. Otra característica, creo yo, es el tema de que tal vez en Corea del Norte al líder coreano no le importa que le digan que es un dictador, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Nicolás Maduro dice que él es un dictador o él reconoce que vive en una dictadura? Claro que no, profe. Entonces, de pronto la diferencia va por ahí, ¿cierto? No reconocer que es una dictadura, suponer o hacerle creer al mundo que su gobierno es una democracia, es una característica también de un dictador. Pretender que viven en democracia cuando realmente no hay democracia. Yo les voy a proponer un objetivo y uno de los objetivos de hoy es que analicemos qué características tiene una dictadura y analicemos si qué cosas de esas o qué cosas de esas encontramos en nuestro país. Es decir, nosotros estamos en democracia realmente o nosotros vivimos de alguna manera también en una especie de régimen no sé, autoritario, que esa es la característica principal de las dictaduras, el autoritarismo. Eh, Cuando hablamos de autoritarismo nos referimos a que las cosas se hacen, yo diga, ¿cierto? Y no tengo en cuenta las demás personas. Aquí hay una gráfica, ¿sí? ¿Alguien me ayuda a leer esto, por favor? Ya, profe, Dale, Sara. es una forma de gobierno totalitaria en la cual el poder recae en una sola persona. Los poderes legislativos y judicial son ejecutados por la Fuerza Armada de la Nación. Las dictaduras en América Latina se instauraron después de un golpe de Estado, prestando como un pronunciado militar. Muy bien, muy bien. ¿Alguien sabe si Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, es militar? Nicolás Maduro es un soldado, él estaba en el ejército, es general o algo así. ¿Alguien Pues yo no sabe eso? sabía. No, No. no, le estoy preguntando. ¿Usted ha escuchado que él es militar? Chávez era militar, ¿cierto? Era un coronel y le decían que el coronel Chávez, pero Nicolás Maduro no es militar, nunca estuvo en el ejército. ¿Por qué Nicolás Maduro se viste como militar? Han visto que él usa unas camisas verdes, como una especie de uniforme. Profe, yo creo Señor, que tal vez es como para mostrar un poder ante la gente, ¿no? sí, muy Como que bien. tiene el poder sobre las fuerzas y que las puede usar. ¿Alguno de ustedes vio una de las imágenes de nuestro presidente con una camisa negra oscura con botones por todas partes? En estos días el presidente habló así. ¿Alguien lo vio? Salió en un evento público con una camisa que parecía una camisa militar como las de Nicolás Maduro. También el presidente colombiano apareció en televisión y apareció en la prensa vestido de policía. ¿Alguien vio eso? Parece que no. Bueno, el caso es que el atuendo militar, el atuendo de policía, el atuendo con características de soldado o de líder militar, le da a las personas, a los gobernantes, un aire de poder. Como dice David, mostrar autoridad, mostrar que las fuerzas militares están con ellos. Cuando hubo los problemas en Colombia con la policía, el tema de que la gente está rechazando a la policía, por ejemplo, el presidente se viste de policía, que la gente esté de acuerdo con la policía, que la gente quiera a la policía y demostrar que la policía es buena, que la policía tiene autoridad sobre la gente, lo mismo que el ejército.
se deslegitima la autoridad del ejército, entonces los gobiernos que no tienen autoridad suficiente por medio de la ley pierden poder. Esa es la razón por la cual se dicen así. Y como dice la presentación, los gobiernos dictatoriales fundamentalmente se montan al poder a través de las fuerzas militares. Y dejan de lado los poderes, los otras ramas del poder público, que son el legislativo y el judicial. Es decir, ellos solos gobiernan y tienen control de los tres poderes. Dictaduras militares en América Latina. ¿Quién me lee la siguiente diapositiva, por favor? Profe, yo. Dale, Leo. Entre 1964 y 1984, casi todos los países de la región estaban dirigidos por regímenes militares, salvo México por la presencia de PRI. ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué es PRI? Pues PRI. Por la presencia del PRI. El PRI es el principal partido político mexicano. Ah, ya. Es un Cuba, partido político allá. bueno, entonces, por la presencia del PRI, Cuba, comunismo, y Costa Rica, única democracia que sobrevivió. Bueno, entonces acá dice que salvo, miren lo que dice ahí, en Cuba no había dictadura. ¿Por qué? Porque la revolución cubana puso a Fidel Castro en el poder y para ellos, de alguna manera, ojo, nosotros vemos a Cuba como una dictadura, pero ellos no se ven a sí mismos como una dictadura. En Cuba, la mayoría de personas estaba de acuerdo con el régimen y vivían en eso y era el líder legítimo de ellos. Entonces, la gente en Venezuela que está contenta con Maduro no ve a Maduro como un dictador. Lo vemos así desde afuera y la gente de la oposición en Venezuela lo ve como un dictador. La gente que se beneficia de su gobierno, obviamente lo ve como un líder legítimo. Una dictadura se supone que es un régimen político que se impuso por la fuerza, ¿cierto? Entonces, por eso no hay una diferencia, ¿cierto? Hay una diferencia en el caso de que nosotros asumimos que un país es una dictadura o que no lo es. Entonces decimos, en esta época de la que estamos hablando, entre los años 60, 70 y hasta el 90 algunas veces, en América Latina todos los países estaban llenos de dictaduras. ¿A alguien se le ocurre por qué ocurrió en esta época que los militares en América Latina tomaran el poder? ¿Qué pasaba en América Latina que llevó a los países nuestros vecinos, incluso a Colombia, a tener gobiernos de este tipo? ¿Qué estaba pasando en el mundo que generó todo esto? ¿Qué se les ocurre? ¿De qué tema veníamos antes? ¿De qué estábamos hablando antes? De la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial y después hablamos de otro evento, otro conflicto que se llamaba ¿cómo? La Guerra Fría. La Guerra Fría. Muy bien, la Guerra Fría. Entonces, ¿qué pasa con la Guerra Fría? En la última clase que tuvimos hablamos del comunismo y el capitalismo, ¿se acuerdan? ¿Alguien estuvo ahí? Sí, profe, sí. Bueno, entonces el conflicto entre el capitalismo y el comunismo llevó a los países latinoamericanos a debatirse entre seguir el camino, las pautas, los pasos de Estados Unidos o seguir las pautas de Rusia, de la Unión Soviética. Y ese conflicto en los países latinoamericanos de asumir el comunismo o asumir el capitalismo llevó a los países a las dictaduras. ¿De qué manera? Vamos a ver cómo ocurrió más o menos esto. Vamos a ver si por acá tenemos algunas luces de eso. Bueno, primero que todo, en las dictaduras militares pasan dos cosas. Se debilita el movimiento obrero y se reprime a la población bajo la lógica de la doctrina de seguridad nacional. ¿Alguien ha escuchado esas palabras, seguridad nacional? Como una política, ¿alguien lo ha escuchado? Sí, profe. Sí, ¿dónde las has escuchado? ¿A quién se refieren o en qué países? Profe, pues cuando yo escucho seguridad nacional,
Yo pienso es en las Fuerzas Armadas del país, profe, Muy como bien, la ¿han seguridad. escuchado? ¿Alguien ha escuchado algo en algún país? ¿De qué país se refiere con esos temas actualmente? Bueno, de pronto han escuchado las palabras seguridad democrática. ¿Alguien ha escuchado eso? Qué bueno que no le han escuchado, porque esos términos, ¿cierto?, se utilizan en nuestro país hace mucho tiempo y se trata de legitimar el poder de las fuerzas militares y la necesidad de protegernos, ¿cierto?, de enemigos internos o enemigos externos. Hay un enemigo permanentemente en la democracia que nos quiere quitar la democracia y que se llama comunismo. Entonces hay una tendencia desde esta época, desde los años 60, hay una tendencia en América Latina política que dice, hay un enemigo, viene el comunismo, viene la Unión Soviética, los rusos van a tomar el poder, entonces vamos a evitar que eso ocurra. Esa idea de seguridad democrática, de seguridad nacional, no sé si han escuchado el debate o el tema de las elecciones en Estados Unidos, donde dicen que el candidato Biden, que es el opositor de Trump, la derecha, ¿cierto? El capitalismo extremo. Y bueno, Biden no representa eso, Biden es un candidato demócrata, pues del otro partido que hay en Estados Unidos. Pero Biden obviamente no es comunista, Biden no es castrochavista, no es amigo de Petro, ni nada de eso como lo anuncian, pero Trump dice eso. Dice, Biden representa a la izquierda, al progresismo, y eso es malo y queremos sacar eso de nuestro país. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no hay seguridad. ¿Por qué la policía ejerce tanta fuerza contra los ciudadanos? ¿Por qué la policía se pone ruda? Porque hay, en las protestas la autoridad se pone con gases, con tanquetas, con bolillo. Es la forma de mostrar que la protesta genera inseguridad, violencia, que se va a quemar el país, que todo va a arder en el infierno. Entonces, por eso se legitima el uso de la fuerza. Y al legitimarse el uso de la fuerza, termina la fuerza por imponerse y por tener obviamente el control. Lo mismo pasó en Alemania cuando eligieron a Hitler como canciller, como líder. Lo eligen como canciller porque tenían miedo de la revolución rusa, tenían miedo del comunismo, y dijeron necesitamos un líder con mano dura, y el militar pues tiene mano dura, y va a evitar que entre esas tendencias políticas que no nos gustan a nuestro país. De eso se trata la doctrina de la seguridad nacional. Supuestamente es para ver el país una amenaza, pero a veces no hay tal amenaza. Esa es una foto de las Madres de la Plaza de Mayo, un movimiento social que defiende los derechos humanos, todavía existe, por una matanza que hubo de estudiantes. Estas madres salen todos los meses, o sea, todos los años, en el mes de mayo, salen pues, a protestar porque no Profe, encuentran. ¿No? allá en esa plaza hay como un monumento en conmemoración a los muertos, algo así. Sí, Yo vi claro, un y eso video. es en la Plaza de Mayo, pues estas señoras todos los años pelean y alegan porque durante la dictadura en Argentina, pues le mataron a sus hijos, desaparecieron estudiantes, desaparecieron profesores, desaparecieron políticos, desaparecieron periodistas, todo el que hablaba diferente, pensaba diferente, desaparecía. Los líderes sociales desaparecían. ¿A qué país se parece eso, muchachos? Pues, profe, en Colombia. Eso es lo que pasa con nosotros el día de hoy. Y a eso quiero que nos llevemos una reflexión, ¿de acuerdo? Y creo que es lo importante. Nosotros vivimos en una democracia, pero aquí pasan cosas de dictadura, cosas que no deberían ocurrir. ¿Quién mata a los líderes sociales y por qué los matan? Es una pregunta que no tengo la respuesta, pero hay que investigar por qué ocurre eso. No es que el gobierno directamente los mate, pero es muy curioso que primero que el gobierno no los proteja y segundo que nunca ocurre nada, nunca sanciona, nunca descubre qué ocurre. Y se supone siempre, en Colombia es muy curioso, desde que yo era niño hace muchísimo tiempo,
Se supone que en Colombia todo lo malo lo hace la guerrilla, todo lo malo lo hace el narcotráfico, pero acabándose la guerrilla fuerte, que fue la FARC, que ya se acabaron realmente, algo de eso por ahí, pero realmente eso no es fuerte. ¿A quién le echamos la culpa ahora? Detrás de todo esto es muy interesante saberlo, porque ocurren cosas como las que estamos diciendo, que parecen negativas. Aquí hay unas características de las dictaduras, características comunes de las dictaduras latinoamericanas en seguridad nacional. Me lee una de las características que está ahí, por favor. Profe, ya. Vale. Apoyo logístico de inteligencia y asesoría de Estados Unidos. Bueno, en América Latina ocurrió eso, que las dictaduras fueron asesoradas por los Estados Unidos. De hecho, dicen las malas lenguas, que Estados Unidos, soy una mala lengua, dicen que Estados Unidos estaba detrás de todas las dictaduras, es decir, todo dictador que se imponía en un país latinoamericano era patrocinado por los Estados Unidos. Pagaban, financiaban las campañas. Es un poco creíble, profe. Es creíble. Es creíble, creo que no es misterioso para nadie, nadie se sorprende que Estados Unidos patrocinó todo eso. De hecho, en algunos movimientos en América Latina, Estados Unidos financió o mandó tropas para poner orden en el país. Y poner orden era decir, el presidente de turno está mal, vamos a poner orden, y para poner orden tenemos este filipino acá, ¿cierto? Este monigote, este títere. No sé si alguien recuerda al presidente Guaidó, Juan Guaidó en Venezuela. ¿Alguien sabe de él? ¿Escuchó eso? Sí, profe, ese man se desapareció, ya no lo volvieron a ver nunca. ¿Qué se supone que es Guaidó? ¿Quién dijo que Profe, Guaidó? Hola, Alejandro. yo inclusive escuché que lo habían visto con la guerrilla, algo así escuché, profe. Estuvo con unos líderes paramilitares acá en Colombia. Tiene unas fotos con ellos, ¿cierto? Eso era. Sí, eso. Una foto con unos líderes paramilitares, tomando fotos con un man, con el otro. Iván Duque también tiene unas fotos con los mismos manes, con los líderes de un grupo paramilitar. Pues eso es curioso. Pero ¿quién dijo que Guaidó era presidente de Venezuela? ¿Quién fue el que tuvo esa idea? Estados Unidos, profe. Estados Unidos dijo, no reconocemos a Maduro, este señor es el presidente de Venezuela. Actualmente a Estados Unidos le queda difícil hacer lo que hacía antes, mandar y sacar a todo el mundo y poner un presidente, porque no pasan, sí lo han hecho en Irak, en Afganistán, lo han hecho en Siria, pero no lo han hecho aquí en América Latina. Aquí en América Latina la cosa no es tan fácil como en el Medio Oriente, porque nosotros supuestamente vivimos en democracia y allá hay un régimen musulmán y todo lo que es musulmán parece terrorista y tienen más justificación para hacerlo allá. Ellos no son capaces de hacerlo acá todavía, no han visto la necesidad, pero quisieron imponer un presidente por la fuerza y lo llevaron a la ONU y dijeron, este es el presidente de Venezuela, nadie reconozca a Maduro, pero Maduro sigue allá pues cagado de la risa porque es el país y él tiene control de las fuerzas militares y nadie lo está sacando de allá realmente. Guaidó es un títere, una figura decorativa, solo Duque y Trump le creen y realmente no tiene ningún poder. O sea, por más que nosotros digamos que Guaidó es el presidente de Venezuela, el presidente real es Maduro, o sea, no hay forma de quitar a Maduro. ¿Listo? Entonces, pues sí hay forma, pero no quieren quitarla. Entonces, nosotros, pues no se puede hacer nada. Imponiendo un presidente tampoco se puede, a menos que entrar a una fuerza militar superior, derrotar a las fuerzas militares venezolanas e impusiera a otra persona. Pero es más o menos la misma dinámica, pues obviamente en otras épocas donde las cosas eran más fronteras. ¿Quién me lee otra característica de las que están ahí, por favor? Profe, apoyo de los grupos económicos dominantes en cada país. Bueno, entonces, curiosamente, esto no pasó en Venezuela, Los grupos económicos dominantes de la gente rica, los capitalistas del país, apoyaban esas dictaduras. En Venezuela con Maduro y con Chávez
no ocurrió eso. Los ricos de Venezuela fueron de Venezuela, sacaron su plata, los que pudieron, porque estos gobiernos les quitaron su dinero, los expropiaron, los volvieron dineros nacionales. Eso es un movimiento dictatorial y un movimiento socialista, supuestamente, que no está claro qué tan bueno, qué tan malo sea. De hecho, creo que la tendencia es que eso es malo. A las personas de esa manera, expropiarlos, pues debe ser algo negativo. Pero en sus momentos, las dictaduras de América Latina, la mayoría de dictaduras, estaban apoyadas por los grandes capitales nacionales. Quiere decir que los ricos de esos países no se vieron afectados por las dictaduras. Ellos antes fortalecieron económicamente porque apoyaban al ejército y porque apoyaban a estos gobiernos en su momento. Otra característica, por favor. Le damos la primera, la de arriba. Responder a una etapa, responder a una etapa de alta agitación política, movilización de masas y crisis económica. Bien, esa característica, un movimiento de agitación política, de movimientos sociales y crisis económica, eso parece eso. En nuestro país estamos viviendo agitación política y crisis económica. ¿Ustedes qué piensan? Lo que pasa en Colombia, muy bien, David. En eso parece lo que pasa en nuestro país, hay agitación política, hay movimientos sociales, hay gente en redes sociales, ustedes siguen algunas cosas, en redes sociales se mueve mucho de eso, sabe que en contra de lo que está pasando, que se está quejando, que está alegando por muchas cosas, y hay gente que sale a marchar, y la otra semana hay protestas en el país. Hay un paro nacional el 21 de octubre, porque hay un paro nacional, son los profesores, no son los profesores, toda una cantidad de gremios, de personas, de sindicatos, de trabajadores, de la gente de la salud, de la gente de la educación, de la gente de muchos sectores económicos también, que dicen, bueno, aquí qué está pasando, estamos mal, no es por el COVID. Antes del COVID ya había desempleo en Colombia, el desempleo es grosero en Colombia. No se le apoyó durante la cuarentena, durante la pandemia, no se le apoyó a las medianas y pequeñas empresas, sino que el dinero se lo dieron a los más ricos. Entonces, hay cosas que están pasando y hacen movilizaciones sociales y hay pobreza, hay una crisis económica brutal. Usted lo ve en su casa, lo ve en su comunidad. Hay crisis económica, el que dice que todo está bien, ¿cierto? Seguramente, no sé, es funcionario del gobierno, algo así. De hecho, hasta los funcionarios del gobierno, los senadores, dicen que estamos en crisis. Entonces, es claro, y esos momentos, las características de nuestro país apuntan a las mismas características que tuvieron estas dictaduras militares. Bueno, hay una agitación, estamos con miedo, ¿cierto? Estamos como en un momento violento desde la historia. Seguimos, ¿alguien me lee otra por ahí? Nos faltan dos. ¿Cuál faltan? Falta por acá abajo, la tercera de acá y la segunda del otro lado. Profe, ¿cuál? La idea de Esa. refundación. Dale, Yo dale. la puedo leer. Idea de refundación de la sociedad, la economía y la política. Muy bien. ¿Ustedes por qué creen que en esta época se habla de recuperar los valores y todas esas cosas? Habla de no al aborto y aparecen siempre esos temas, porque siempre hablan del aborto, de la eutanasia, del matrimonio igualitario. ¿Por qué hablan tanto de esas cosas? Se habla mucho de eso porque es una forma de decir esto está en crisis, y ponemos la crisis en un plano moral, y esa crisis en el plano moral se lleva con el tema de cosas, de las medidas políticas o de las ideas que nos llevan a
pensar las posibilidades de que hay que cambiar algo para que se arregle. Y eso que hay que cambiar serían los principios morales, porque es decir, la sociedad se está yendo al caos porque la gente se porta mal. Entonces vamos a refundar, vamos a organizar la sociedad. Y a organizar la sociedad porque la gente piensa diferente, porque la gente siente diferente, porque la gente vive. Eso lleva al autoritarismo. Va a decir que pongamos orden acá y el orden es aquí se hace lo que yo diga y se prohíbe esto y se prohíbe lo otro y se prohíbe lo otro. Y las libertades, coartar las libertades, por ejemplo, el tema de las drogas ilegales, por ejemplo, es una medida económica y social y política que ha sido absurda. Es decir, volver ilegal algo que la gente de todas maneras va a consumir siempre. La gente siempre se ha drogado, la gente siempre ha consumido alcohol, la gente siempre ha farreado, la gente siempre ha sido adicta. Ser adicto es malo, es malo, pues para la salud. Pero que lo haga, debe hacerlo, pues el gobierno debería tener regulaciones para eso, pues no libertad, sino regulación. Decir, bueno, hay cocaína, hay marihuana, hay heroína, vamos a producir eso de manera legal, de manera limpia, que nadie se muera intoxicado por consumir una vaina mal hecha, nadie muera por la adicción, sino que el sistema de salud los cuide, los ayude a superar sus enfermedades, pero no debe haber represión. Y en estos casos, ¿cierto? Siempre se muestra que refundar la patria, hay que cambiar la constitución, de eso se habla actualmente en el gobierno, hay que cambiar la constitución, hay que modificar las cortes, hay que cambiar la fiscalía, nada sirve. ¿Por qué? Porque es una forma de imponer una idea, y en Colombia está pasando, en Colombia se está configurando una dictadura, como diciendo que las cortes no sirven, que el Senado no sirve, que hay que cerrarlo, que hay que modificar todo, modificar la constitución. No es que esté mal, hay cosas que hay que actualizar de la constitución, que para la mayoría de países tienen constituciones muy antiguas y se siguen manteniendo, que las modernizan, los principios no cambian, no cambia el principio. Y por ejemplo en Estados Unidos tienen la misma constitución desde que fundaron el país, y ahí habla por ejemplo de que tienen derecho a defenderse, y por eso allá la gente tiene armas y todo ese cuento, pero eso aunque es antiguo, los principios que lo rigen a ellos nunca cambian. En cambio, nosotros queremos cambiar la constitución cada rato y eso no está bien, porque no podemos fomentar un Estado cambiando de normas o cambiando de principios cada rato. Es como si su mamá y su papá hoy dijeran que son católicos y mañana dijeran que son mormones y pasado mañana dijeran que son musulmanes. Entonces cambian todo en la casa, cambian los hábitos alimenticios, cambian las costumbres, cambian la hora de dormir, cambian la manera de rezar. ¿Quién entiende esta gente? No se puede. Está cambiando cada rato de principios, pues no se puede consolidar la nación. Y eso sería modificar la ley cada rato. Pero la idea de refundar la patria, de fortalecer los valores, de modificar el escudo nacional, de terminar nuestro himno, de poner un nuevo símbolo. Estas cosas son propias de una dictadura. A nosotros nos pasan unas cosas. Y la última característica que está por acá, yo la leo: el ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos civiles altamente especializados. He escuchado que en el gobierno hay gente muy capaz, muy profesional, hay comisiones para todo, expertos para todo. Entonces hay un experto en educación que va a arreglar ese tema, hay un experto en salud que va a arreglar ese tema, porque se trata de controlar todos los aspectos. ¿Ya? Este aspecto en teoría es bueno que haya un buen educador al frente del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación no es educador, él nunca lo ha sido. Un educador no llega a ser ministro, y un médico no llega a ser ministro de salud normalmente. Ahí está cosa en manos de los políticos, en manos de los políticos, y no es bueno porque los resultados que uno encuentra es que no son buenos. Pero en las dictaduras se trata de organizar todos los aspectos de la sociedad, pero no es por organizar y necesariamente para bien. En algunos casos ha sido para bien. Por ejemplo, Chile se organizó un buen sistema educativo en una época a partir de una dictadura, un buen sistema de salud a partir de una dictadura, pero al final pues colapsó, obviamente.
pero no se hace con el objetivo de necesariamente organizarlo y hacerlo bueno para el pueblo, sino que a veces se hace en las dictaduras organizar los diferentes aspectos de la sociedad con el objetivo de tener control sobre esos gremios, es decir, tener control sobre los maestros, tener control sobre los médicos, tener control sobre la policía, tener control sobre la construcción o sobre los diferentes gremios económicos que hay en un país. Para eso se hace eso de especializar o de tener equipos técnicos para mejorar o organizar las cosas. Y uno último acá abajo, que se llama, quiero que alguien lo lea, el último que está aquí, el último cuadrito. Alguien, por favor, que me lea ese último. Profe, yo. Dale, Alejo. Persecución a la oposición, especialmente de izquierda. Existen violaciones a los derechos humanos. Muy bien. Ustedes han escuchado que hay persecución hacia la oposición en Colombia. Han escuchado que infiltran llamadas, ¿cierto? Que usan teléfonos, el gobierno persigue la oposición. La oposición es todo aquel que no es del partido de gobierno y que piensa diferente o cree que las cosas deben hacerse de una manera diferente. La oposición debe existir en un país. En todos los países hay oposición. Los republicanos cuando gobiernan en Estados Unidos, los demócratas son su oposición. Cuando el demócrata es el presidente, los republicanos son la oposición. La oposición es importante en un país. Siempre tiene que haber gente que piense diferente al que está gobernando. ¿Por qué creen ustedes que es importante que exista la oposición? ¿Qué opinión, Profe, señor? pues yo creo que para que la gente pueda ver distintas maneras de pensarlo, desde pensar, por decirlo así, Sí, señor. pues diferentes, por ejemplo, el presidente es de derecha, entonces debe existir gente de izquierda para dar a conocer como esa forma de pensar. Muy bien, hay que dar esa forma de pensar. Yo pienso que la oposición genera equilibrio, ¿sí? Es decir, las posiciones del partido que gobierna están en un extremo, pero la oposición dice, pero tengan en cuenta esto otro. Y de pronto llegan a un punto, y en la democracia se supone que llegar a un punto medio donde favorezcan a todos, a la mayoría. Entonces, de eso se trata la oposición. Si no hay oposición, si todo el mundo dice sí, está bien, eso ocurre lo que ocurre, por ejemplo. Entonces, yo les digo, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y tienen que hacer esto, y me tienen que dar otro trabajo, y mañana otro trabajo, y pasado mañana otra tarea. Vamos a tener más clases, y vamos a meternos a 4 horas en reuniones, y nadie dice nada, ¿cierto? Entonces resulta que, listo. Así, punto. ¿Por qué? Porque lo dijo quien tenía la autoridad. Pues algunos de ustedes se oponen y dicen, profe, venga, estás poniendo mucha tarea y esto está muy difícil, tenemos muchas clases y a esa hora no podemos encontrarnos contigo porque tenemos clases contigo o con, no sé, con Jorge. Bueno, entonces yo les digo, muchachos, bueno, entonces no hagamos tanto, pero hagamos esto otro. Y comenzamos a negociar. En esa negociación podemos quedar todos contentos o por lo menos menos jodidos, ¿cierto? Esa es la intención. Está claro el ejemplo. Para eso es la Profe, oposición, señor. pero yo opino que sí debe de haber una oposición, pero, por ejemplo, ya por ejemplo, el Estado es de derecha, entonces empieza a ceder hacia la izquierda, y por eso pues yo pienso así, por eso es que pasa lo que pasa, no sé, pues en las dictaduras, porque supongamos que el gobierno era de derecha y empezó a ceder y se volvió un gobierno de izquierda y comunista. Ok, pero tampoco, pues tampoco es así, porque el tema es, Alejo, que se establece un estatuto de oposición, de hecho eso está en la ley, hay un estatuto de oposición, y el estatuto de oposición es que, bueno, ningún gobierno se ha vuelto comunista porque existe una oposición en el país. De hecho, usted lo que va a ver es lo siguiente. Supongamos que hay un gobierno de izquierda, ¿cierto? Vamos a poner el caso al revés. El gobierno es de izquierda, son socialistas, pero hay una democracia. Supongamos que eso existe. No tengo un caso especial para decirte,
Entonces, eso, lo que ahí está diciendo, ser de izquierda no es equivalente a comunismo. Los regímenes comunistas han sido extremistas y han sacado otras cosas, es decir, todo el que es de derecha se va. Esto pasó en Cuba, toda la gente que era de derecha la sacaron del país. El tema es, si somos de izquierda, socialistas, o pensamos en el bienestar del pueblo, y hay gente rica, es decir, si hay millonarios en el país, tienen su representación en el gobierno, y dicen, bueno, esa situación, eso que me están proponiendo, esa ley, esa forma de gobernar, nos afecta nuestros capitales, afecta a nuestra empresa, afecta el desarrollo de nuestras actividades económicas. Entonces, el gobierno socialista, por ejemplo, que está ahí, va a moderar sus posiciones para beneficiar a estas personas también. Eso es lo que en teoría debe ocurrir. Entonces, cuando el gobierno es de derecha, pero escucha y tiene en cuenta lo que piensa la gente que es diferente a ellos, van a suavizar sus políticas. Un ejemplo particular, vamos a subirle los impuestos a las personas porque estamos en una crisis financiera. Claro, tenemos crisis financiera, necesitamos recaudar más impuestos, pero la gente que piensa diferente, que dice, hey, ven acá, pero no podemos subirle el impuesto a todo el mundo porque hay gente muy pobre no va a tener con qué pagar eso. Gente muy pobre que se le suben el IVA se le suben el IVA a toda la canasta familiar, hay gente que va a estar aguantando en Colombia. ¿Bien? Eso ha pasado aquí. Hay gente que el gobierno queriendo poner unos impuestos muy severos, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, la izquierda dice, o la oposición, no necesariamente la izquierda, la oposición dice, hey, no le den tan duro a la gente porque la gente tiene necesidades, la gente no le da, ni nada de eso. ¿Bien? Las FARC y el ELN son grupos terroristas, esa gente está loca, hermano, eso ya no funciona, ¿cierto? El tema es el comunismo, la idea de que eran guerrillas de izquierda, ya se acabó hace mucho tiempo, fue en esta época de las dictaduras, pero obviamente no, y el comunismo, como dice Ángel, pues parece no servir. Sirve una democracia social, creo yo, una democracia social que puede, es decir, en un modelo económico capitalista de libre mercado, regulado por el Estado, con más control, que nadie abuse de nadie, se puede dar una democracia donde tengan cabida los más pobres, o de hecho es un ideal de pronto demasiado iluso mío, pero yo pienso que no debería haber gente tan pobre en ninguna parte. Nadie debe ser tan pobre, ¿cierto? Y nadie debería ser tan rico. ¿Por qué? Porque es bacano ser rico, pero es maluco que alguien sea muy rico a costillas de que otros sean muy pobres. Eso es lo que no se debe permitir. Alejo, ¿vas a decir algo? Alejo está ahí Yo. aclarándose la garganta, dale, hijo. Dale pues, Alejo. Profe, Sí. pero pues por ejemplo lo que usted dice de que no pues no debería existir gente muy rica ni gente muy pobre, pero es que si se va a imponer el comunismo y todas esas ideas, pues todo el mundo va a quedar pobre y pues si no, pues el comunismo no sirve y no tiene sentido. Obvio, Alejo, pero entonces el tema es, ojo, que yo no estoy diciendo que, o sea, de hecho, el problema a veces, Alejo, es pensar que las cosas que existen actualmente en nuestro país también no significa que nos volvamos comunistas, ¿cierto? El problema es que el gobierno, nuestros gobiernos, los últimos gobiernos, que es el mismo gobierno de casi 20 años, nos dice eso, dice, quieren que las cosas cambien, si quieren volver comunistas, poco, eso no se hace, es lo que hace el gobierno, pero eso no es así, porque hay muchos países, siendo capitalistas, obviamente, siendo democráticos, obviamente, no dejan morir a sus niños de hambre, no dejan a la gente sin educación, no dejan a la gente desempleada.
Eso es lo que se quiere, es decir, que nadie sea tan pobre, que nadie sea tan rico, no quiere decir que no haya acumulación de capital. Tienen mucha plata en Noruega, pero no hay nadie en Noruega que se muera de hambre. Es muy rica, que no tiene tanto. En Austria, por ejemplo, en Austria la gente tiene que trabajar y sudársela y salir adelante. Y la gente más pobre en Austria vive con 3 millones de pesos al mes, o el equivalente a 3 millones de pesos. La gente más pobre en Colombia vive con menos de 5.000 pesos al día, o sea, con menos de 500.000 al mes. Eso no tiene sentido. Nadie debería ser tan pobre y nadie debe ser tan rico, todos los ricos quieran. Es decir, que Ronaldo tenga todos los Lamborghini que existen, pues van por él. Pero eso no implica que haya gente en el mundo, ¿cierto?, que tenga que morirse de hambre para que pueda tener todo eso. Hay que haber más equidad. Si tiene tanta plata, bueno, lo que está haciendo Alejo, la propiedad privada debe existir, ¿cierto? Debe existir, está bien que exista. El problema es la propiedad sobre la tierra y sobre las personas, porque de alguna manera el sistema laboral que nosotros tenemos, perdón, es una especie de esclavismo. Sin una esclavitud, es una persona que se gana el mínimo. Incluso hay una nueva ley, para los que no sabían, hay una nueva ley para pagar a las personas menos del mínimo. Y si se llama mínimo es porque no debería haber nada por debajo de él. En Colombia ya se puede contratar a gente por el mínimo, se puede contratar por horas. ¿Usted cree que eso está bien? Contratar a la gente por horas, que ganen al mes 500.000 pesos o menos. Una persona trabaja en 1 hora o 2 horas y se vaya para su casa y le trabajo de 2 horas. Las películas muestran que la gente es muy pobre en Estados Unidos y eso pasa. Bacán, ahí me parece genial. Pero el tema es ese, muchachos. Nosotros, el tema no siempre, ¿cierto? Y es un problema, Alejandro, que estaba preguntando, que tenía la inquietud. El tema no siempre es comunismo o derecha o izquierda, ¿cierto? El tema no es eso. El tema es aceptemos y entendamos que la democracia es el menos peor de los sistemas políticos, ¿cierto? La democracia no es que sea buena, pero es el menos peor. Y el capitalismo no es que sea bueno del todo, pero es el menos peor de los sistemas económicos. Entonces, al ser el menos peor y nos toca vivir con eso, pues arreglémoslo, hagamos algo mejor. Que tenga mucho dinero, aporte bastante para que los otros sean beneficiados. Tengan oportunidades de empleo, menos empleos y empleos con salarios razonables, la mayoría de las veces. Hay salarios poco agradables. Hay personas que ganan muy poco dinero y saquen la cuenta de hijos, muchachos, saquen la cuenta ustedes mismos. Ustedes son de edad, que los mantiene su mamá, los mantiene su papá, ¿cierto? Espero yo pues que ustedes no estén trabajando actualmente, para eso pasa que ocurre, los menores de edad les toca trabajar, pero eso ocurre es porque hay demasiada pobreza, hay tanta pobreza que lo que papá gana no es suficiente y al niño le toca ir a rebuscarse también, y eso no está bien. Ustedes deben estar en una edad donde tienen que estudiar, tienen que prepararse para el futuro, niños, estar jugando, estar pasando la buena, escuchando, evadiendo las tareas, mamando gallo. Ustedes deben estar en eso. Pero hay niños que les toca trabajar porque el salario es miserable, los papás y no es suficiente. Obviamente ayudar, eso no está bien. Es cuando dice, ay, tan bonito es un niño que desde pequeño colabora, eso no está bien. Eso es romantizar, algo que no debe ocurrir. Adulto antes del tiempo está mal. Está mal, ¿por qué? Porque en principio el adulto es el que debe proteger al niño y el Estado debe proteger al pueblo y debe permitir condiciones laborales, condiciones sociales que le permitan el desarrollo personal y que no ocurra que sus niños tengan que salir del colegio para poder trabajar, ¿sí? Entonces, lo que están diciendo ahí, muchachos, está muy bien, ¿cierto? El tema es que entonces podemos mantener nuestro sistema económico, pero fortalecerlo y hacerlo menos agresivo con la gente menos favorecida, menos favorecidos.
No, de hecho, hay que quitar esa palabra. Debemos no quitar la palabra, sino quitar esa realidad. Que no exista menos favorecida. Todos tengan lo mínimo vital para vivir. Que tengan agua, luz, teléfono, que tengan electricidad, que tengan recreación, que puedan ir a un parque, que puedan ir a una piscina pública, sin arruinarse, sin dejar de comer para poder tomarle una cerveza. Nosotros tenemos una pobreza extrema en el país, gente demasiado pobre, y nosotros somos América Latina. Y América Latina tiene todo eso. Hay violaciones a los derechos humanos, y el tema, vea hasta dónde nos fuimos, el tema es que cuando hay oposición y persecución por el otro, y en las dictaduras hubo persecución por la izquierda está, y eso es para que nos lo escuchen todos, ya leo que estaban con la inquietud, la izquierda está satanizada desde esta época, porque hay cosas malas en la izquierda, en el comunismo y en muchas cosas, obviamente hay cosas muy malas, pero se satanizó porque las dictaduras lo mostraron, y las dictaduras dijeron todo eso es malo, son delincuentes, son drogadictos, son ateos, etcétera, y todo eso se quedó en la cultura, y desatanizamos todo y decimos, le gusta el bienestar social, este man es guerrillero, no está de acuerdo con el gobierno, es guerrillero. Eso no necesariamente es así. Yo no soy guerrillero, estoy totalmente en desacuerdo con este gobierno, porque hace cosas malas, porque hace cosas muy malas, porque solo gobierna para los más ricos. No es que yo sea guerrillero, yo soy capitalista, yo tengo un negocio y quiero que mi negocio prospere, y quiero que mi hijo viva en un lugar seguro, y me gusta vivir bien. O sea, no quiero que me vendan mi casa y que lo repartan entre los pobres, no quiero eso tampoco, pero tampoco quiero que mi hijo tenga que ver que hay gente muriendo de hambre en la calle y que esté indiferente frente a eso, o que matan a una persona porque piensa diferente, o que maten a una persona porque tiene otra creencia religiosa, o que maten a una persona porque consume una droga, o que lo cojan a bolillo en la calle porque maldito marihuanero, ¿qué haces aquí en la esquina? ¿Cierto? Eso no debe ser así. Creo en eso, pues es mi opinión simplemente, pero es lo que yo creo. No debemos juzgar a las personas ni ser tan severos, y esas persecuciones van a violencia y a represión. Por ejemplo, no sé si ustedes ven noticias, yo creo que ustedes no ven noticias, pero han estado cambiando los presentadores de los noticieros. Ustedes escucharon al afrodescendiente, al negro que mataron en Estados Unidos. ¿Quién escuchó ese tema de que los policías mataron a un negro en Estados Unidos? ¿Alguien escuchó eso? ¿Me puede comentar algo? Profe, sí. Pero, Sara, ¿alguno de ustedes sabe qué estaba haciendo ese señor para que el policía lo cogiera y le pusiera la rodilla en el cuello? ¿Alguien sabe qué estaba haciendo? ¿Por qué lo capturaron? No estaba robando. ¿Alguien sabe por qué fue? No. No, no sé. Bueno, yo les cuento el chisme que yo no sabía. Al man lo cogen, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba comprando unos cigarrillos, un billete de $20, y el billete estaba falso. ¿Es posible que él haya querido meter un billete falso en el almacén? Sí, obviamente, ¿cierto? Muy posible. ¿Usted ha metido un billete falso? Algunos hemos metido billetes falsos. Meter un billete falso, supongamos que es culpable, el tipo metió un billete falso. Eso es una falta para que te cojan a bolillo y te pongan una rodilla en el cuello y te asfixien. No, profe, no se justifica. Es decir, si el tipo estaba matando a alguien y le metieron 3 tiros para defender a alguien, pues está bien. Pero el tipo estaba metiendo un billete de miserables $20, ¿cierto? ¿Por qué tenían que tratarlo de esa manera? Porque es negro, porque vive en un barrio peligroso, porque seguramente es un delincuente mayor, o cualquier cosa. En Estados Unidos persiguen a la gente por ser negra, por ser latina, por no hablar inglés, por ser drogadicto, o por cualquier cosa. Y eso se refleja en la política. Se refleja en la política porque los negros que tienen antecedentes penales, no
por ser gay también. Entonces hay policías que son homofóbicos, pillan a un man, a los manes besándose en una esquina y los encienden a bolillo, porque sí, quítense de ahí que están dando mal ejemplo a los jóvenes, ¿cierto? Y eso es, ¿cómo se llama? Pues una represión. Y puedes decir, es diferente decir a una persona, por ejemplo, ve, supongamos que hay una pareja heterosexual manoseándose en la esquina, supongamos eso, ¿cierto? Entonces, listo, están manoseando. Y eso es grotesco, ¿cierto? Socialmente, es decir, hey, pues, cojan la suave, que hay niños por ahí. Llamar la atención así, entonces, es un espacio público, por favor, respeten el espacio público. Eso es una cosa, y otra cosa es cogerlos, encenderlos a palo y golpearlos, ¿cierto? Así de sencillo. Y lo mismo, es decir, no es entre gays y heterosexuales, sino en general. Si es, por ejemplo, si estás fumando igual en el parque, te tienen que decir, no se manden a callar, hablen con tranquilidad, muchachos. ¿Listo? Entonces, el punto es, no se debe censurar ni juzgar tan severamente. Por ejemplo, si lo que están haciendo es delito. Otro ejemplo más tonto, muchachos. Ustedes sabían que orinar en la calle es ilegal. En Colombia no se puede orinar en la calle. Alejo alguna vez ha orinado en la calle, en un arbolito, en un poste. O Ángel, o David, o alguno de ustedes. De los muchachos, pues la niña no creo. Profe, yo no. No, tal vez sí. Alguno orinado, pues sí. Unas ganas de orinar son muy malucas, ¿cierto? Y de pronto se le ha tocado, pues no lo sabe. Pero bueno, ¿usted cree que orinar en la calle es para qué? Por ejemplo, una multa de 1.000.000 de pesos por orinarse en un árbol. ¿Eso qué les parece? ¿Está bien? Cochino, debe orinar. ¿Ustedes están de acuerdo con esa multa? Que te pongan una multa por orinar en la calle. Eso está bien. Pero yo sinceramente sí estoy de acuerdo, porque es bastante asqueroso ver eso. Sí, correcto, está muy bien, ¿cierto? Pero ustedes creen que, por ejemplo, listo, hay una multa, ¿cierto? Hay una multa. Entonces, que te pongan la multa o no, que te pongan la multa. Pero entonces el policía te va a agarrar y te va a maltratar porque estás en la calle. ¿Qué piensan de eso? Pero eso tampoco se justificaría. Eso, o El sea, acto del si hay una, policía. si hay una multa, si hay un castigo, pues póngame la multa y ya. ¿Por qué me tienen que No le es un castigo mayor. eso? No, ya está el castigo, póngame la multa. Póngame la multa y punto. Y después, ¿cierto? El tema es, por ejemplo, cuando estamos manejando el carro, nos ponen una multa y entonces me bajo y alego con el policía y nos encendemos, ¿cierto? Eso es otro tema, ¿cierto? Otro tema. Bueno, no, trátense bien, por favor, ¿cierto? Cierro el chat. Trátense bien, pues estamos hablando, me encanta que, ¿cierto? Que discutan y debatan, porque es excelente, me gusta. Pero trátense bien y pongan sus ideas simplemente. Usted dice, por ejemplo, eh, vamos a la gente pelea, ¿cierto? La gente pelea, la gente alega, pero la ley, ¿cierto? La ley tiene que estar objetiva siempre. Y debe estar ¿cómo se llama? El policía, el agente de tránsito tiene que mantener la calma como autoridad. Obviamente hay gente que se pone loca y hay que controlarla, pero no debemos obviamente violentarnos. Listo. Entonces sigamos por acá. ¿Sí? Aquí están las razones por las cuales se fortalece el poder militar. Fuerzas militares tienen un lugar preponderante en el Estado. Es cuando el ejército tiene mucho poder, el ejército opina en todos los eventos públicos, hay un militar o un policía. Cuando se conocen los países y las realidades, en la inestabilidad en los años 60 por la crisis del modelo económico y los vaivenes de la política fue generando frustración en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas comenzaron en América Latina supuestamente nosotros teníamos los países latinoamericanos decían que los gobiernos que había en esa época no tenían control del país, no tenían control del país,
había que ayudar, y la economía se estaba yendo al carajo, entonces había que obviamente intervenir. Eso es lo que debe hacer los militares. De hecho, ojo, de hecho, cuando dicen en las fuerzas, perdón, las fuerzas militares tienen un deber y es el siguiente: si el gobierno es corrupto, si el gobierno está haciendo las cosas mal, el ejército debe detener a esos gobernantes. Entonces, ¿ustedes qué piensan? En Colombia hay razones para que el ejército detenga a los gobernantes. Eso ha pasado. Claro que hay razones y muchas, pero ¿Sí? pues el ejército se beneficia con eso. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué hace el gobierno entonces? ¿Usted qué haría si fuera presidente para que el ejército no le pusiera, no lo detuviera? ¿Qué hace usted? De aliarse con ellos es lo que deberían hacer. ¿Sí? Usted les dice a los generales, a los líderes del ejército: vengan, que ustedes tienen su finca. ¿Usted conoce a algún general retirado? ¿Usted conoce a un militar de alto rango? Los militares de alto rango todos tienen plata y todos tienen fincas y tienen tierras y tienen camionetas y tienen de todo. ¿Por qué? Porque tienen ganado, porque el gobierno les ha dado tierras, les ha dado muchos beneficios para que no lo controlen. Es decir, los militares nunca van a detener a los gobernantes, ellos están de la mano de ellos. En Venezuela ocurrió. En Venezuela Nicolás Maduro le duplicó el sueldo a los generales, ascendió a todo el mundo. En Venezuela casi todos los soldados son generales, son coroneles, a todos los ascendió para que estuvieran contentos. Y como ellos progresaron dentro de su régimen, entonces todo bien lo que hace Maduro. Si lo hubiera hecho, ya los militares lo hubieran sacado. Y hay un grupo del ejército que no está de acuerdo. En Colombia hay una división, no sé si lo han escuchado. En Colombia el ejército está dividido entre la gente que está de acuerdo con el acuerdo de paz y la gente que no está de acuerdo. Y en el ejército hay problemas en Colombia. El ejército se está enfrentando entre ellos, no militarmente, pues no se están dando bala, pero hay una inconformidad dentro del ejército. Y por eso están ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Pues el soldado que mató a la señora el otro día, este tipo de cosas que están ocurriendo por eso. Porque nos dicen hay que dar bala, hay que dar bala, y otros dicen no, y hay que organizar eso, hay que proteger el país y tal. Ese conflicto es muy peligroso. Las Fuerzas Armadas tienen un papel demasiado importante para la formación de una dictadura, por ejemplo. En el último pedacito acá dice: el adoctrinamiento de sus oficiales en Estados Unidos y el temor de los sectores más privilegiados de que avanzara el denominado enemigo interno. Lo del enemigo interno es una política que surgió en esa época de los años 60, donde decimos que hay un enemigo interno, hay una amenaza en el país, y esa amenaza, ¿cierto? Normalmente es el comunismo, normalmente son los otros, no importa cómo sea tu gobierno, los que piensan diferente, un enemigo interno, alguien que te quiere hacer daño, alguien que te quiere perjudicar, alguien que quiere convertir esto en otra cosa. Nos quieren convertir en Venezuela, nos quieren volver ateos. Todas esas cosas, ¿cierto? Son decir, hay un enemigo interno. El enemigo interno hay que combatirlo, hay que fortalecer las Fuerzas Armadas. Eso fue una doctrina que impusieron los Estados Unidos en nuestros países. Fueron muy negativas las consecuencias de ello. Fueron negativas porque el ejército se empeliculó, por decirlo de una manera coloquial, el ejército se empeliculó en que hay una amenaza que combatir dentro del país. Y cuando usted ve a sus compatriotas, a los otros colombianos, ¿cierto?, como enemigos, pues, obviamente, violencia en las calles, cuando alguien sale a protestar, entonces el ejército y la policía te dicen: esta gente es vándala, esta gente es mala, esta gente hay que darle bolillo, darle bala, porque hay un enemigo interno. Nadie, ninguna fuerza militar debería considerar a otro conciudadano, debe considerarlo como una amenaza. Nadie, por ejemplo, ustedes en su salón de clases, cuando están juntos, ninguno de ustedes es una amenaza para el otro. Ninguno debe serlo. Si usted es muy vago, camino, lo que quiera, pues eso es una cosa, pero eso no significa que es una amenaza para los compañeros, retirarlo y ponerlo en otra parte. Si hay un compañero que tiene un problema de consumo de drogas, un
compañero tiene problemas familiares muy graves y el pelado ha robado o ha hecho algo malo, entonces no podemos verlo como un enemigo y decir hay que sacar el pelado de acá porque entonces nos va a dañar el grupo. Claro, Entonces, profe, hay que ayudarlo en vez de apartarlo. sí, entonces la idea es esa. Entonces, por ejemplo, si hay personas en Colombia que tienen problemas, que están quejándose de algo, el gobierno, todo el mundo debe mirar, bueno, qué es lo que les está pasando, pues, que están así de bravos. ¿Qué está pasando con los indígenas? ¿Cierto? Hay una movilización indígena impresionante y en estos días va a haber un caos con eso. ¿Qué pasa con los indígenas? Porque el gobierno no los escucha, los atiende, en lugar de decir qué vamos a hacer para detener estos indios que vienen para acá. Eso es lo que tenemos que procurar. No vernos como enemigos. El enemigo interno, es decir, los indígenas están infiltrados por el ELN y por las FARC. Vamos a detenerlos. Esa es una idea que se vende para que el ejército tenga la potestad de atentar contra otros ciudadanos colombianos. Eso está mal. Nunca las fuerzas militares ni la policía se tienen que ir en contra de las personas del mismo país. El ejército está por si alguien de afuera nos quiere hacer daño. ¿Sí? En Colombia hemos tenido enemigos internos, una guerra interna, una guerra civil, sin sentido. Pues tiene una razón, pero no tiene sentido que nos matemos entre nosotros. Los indígenas, como dice David, los indígenas tienen muchas necesidades, los hemos desconocido y tienen razones para protestar eso, pero tenemos que esperar que el gobierno reaccione positivamente ante eso y no permitir ni el gobierno, ni las fuerzas militares, ni la policía conviertan a los indígenas, que son lo poco que queda de nuestras tradiciones, convertirlos en un enemigo. Porque en Colombia no debemos tener enemigos, nuestros compatriotas, creo que se dice así, con ciudadanos. Seguimos por acá. Aquí hay una operación, ¿cierto? Operación Cóndor, es una articulación en varios países donde se informó quiénes eran los socialistas, quiénes eran los comunistas, no sé, y pues espero que esto lo manejemos bien. En Colombia hay una lista, hay una cosa que se llama perfilamiento. El perfilamiento es que las fuerzas del Estado, en las redes sociales, por ejemplo, están determinando quiénes son de izquierda, quienes piensan diferente al gobierno, y los tienen en una lista. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Qué piensan de eso? Hay una lista de las personas que piensan diferente a mí. Yo, por ejemplo, como profesor, puedo dar una lista de estudiantes que no están de acuerdo con lo que yo digo. ¿Qué peligro hay con eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa si el gobierno tiene una lista de las personas que piensan diferente, de los que se oponen? Hacen una lista de buenos y malos como Santa Claus. ¿Para qué se hace esa lista, muchachos? Porque creen ustedes que perfilan a las personas en las redes sociales y dicen, usted publica muchas cosas pensando de cierta manera. Primero, dice David, para generar dos bandos, esto se llama polarización, y de pronto dice David, para desaparecerlos, para controlarlos, y en Colombia están matando gente. Profe, yo digo que es como para tenerlos identificados por si por si se vuelve más serio el caso o algo así. Y supongamos que usted habla de algo y en sus redes sociales y la gente lo sigue, que dice, esa gente tiene muchos seguidores, vamos a pedirles que se callen. Hay gente que están amenazados y le dicen, deje de hablar de esas cosas, que usted deje de ser sapo, deje de tal, y eso es una amenaza nada más. Pero hay gente que la matan efectivamente, porque censuran los canales, han censurado programas de televisión, han censurado periodistas, hay muchos periodistas en Colombia, muchos celebridades, entre comillas, pero en Colombia nadie es celebridad, o todo el mundo es celebridad, yo no sé. Celebridades en Colombia no las dejan trabajar en ciertos canales, en los canales privados, en algunos canales públicos, los sacan de los programas porque no están de acuerdo con las cosas que ocurren en el país. Entonces están cambiando los presentadores, están cambiando eso, y ahí es peligroso hablar de política en redes sociales, pero no debería ser peligroso, muchachos. Cada quien debería poder, y obviamente sería un límite que es el respeto por los demás, pero usted piensa que las cosas están mal, debe decirlo, y si no son verdad, pues la gente debe descubrir si es verdad o es mentira, pero es
peligroso y es triste que sea peligroso. Todos debemos tener la libertad de opinar libremente. Por ejemplo, acá ustedes en el chat están diciendo una cosa y la otra, todos tienen la libertad de expresarse. Yo les invito al respeto siempre, pero todos tienen libertad de expresarse. Si usted piensa de una manera, no, está bien, es su forma de pensar y de ver el mundo, y usted no está evitando que otros digan su forma de pensar. Eso está muy bien. Eso es el punto. Podemos convivir pensando muy diferente, claro que sí. En el Congreso hay personas que piensan de mil maneras diferentes y todos están ahí, ¿cierto? Y al final del día se toman el tinto con el otro, aunque hayan discutido toda la tarde en el Senado. ¿Sí? Si algo está mal, ¿cierto? Eres cómplice, muy bien, David dice, si algo está mal y usted no lo comenta y no protesta por eso, usted de alguna manera el silencio patrocina las cosas malas, eso está muy bien, pero obviamente uno debe ser respetuoso, pero tampoco debe quedarse ante las injusticias, y eso está muy bien. Entonces, crecerán, ¿cierto? Ahí es como matan gente, nadie denuncia, nadie está preguntando por qué pasan esas cosas. Desde ahorita los líderes sociales los matan y no sabemos por qué. Sería bueno averiguar por qué matan a los líderes sociales en Colombia y debemos entenderlo para corregir ese problema. Porque tanta pobreza, preguntar por qué la gente vive tan mal, porque el salario mínimo no lo suben, porque no mejoran, porque no quitan ciertos impuestos. Hay que averiguar por qué le van a dar esa plata bianca y no se la dan en empresas nacionales. Todos esos temas, ¿cierto? La gente tiene derecho a expresarse. Sería bueno que lo hicieran. Es triste que no se pueda y es triste que nos matemos por pensar diferente. Usted piensa algo y sus compañeros tienen que respetarle su forma de pensar, aunque no la compartan, porque hay otras cosas en las que están de acuerdo. Que sean hinchas de Nacional, Medellín, Junior, ¿cierto? Y de pronto en ese punto del fútbol se encuentran, ¿cierto? Y son amigos y pueden pasar bien, aunque no estén de acuerdo con sus ideas políticas o sus ideas religiosas o lo que sea. ¿Sí? Pueden jugar Among Us, pueden jugar, el otro FIFA y Fortnite, juegan en línea y la pasan rico, ¿cierto? Pero en la política piensan diferente. ¿Cuál es el problema? Y no pasa absolutamente nada. Sería bacano. Yo tengo amigos que piensan muy diferente a mí, tengo familiares que piensan muy diferente, yo tengo familiares juristas también, tengo familiares de otras tendencias políticas, y luego comemos, hacemos asados y pasamos bueno, ¿cierto? Among Us con Uribe, ¿y quién es el impostor? Entonces, obviamente, no sería él. Entonces, perseguir a las personas, muchachos, pues a mí me parece negativo, perseguir, matar, todo eso es duro. A partir del 84, años 80, comienzan nuevos líderes en América Latina. ¿Sí? Entonces, esas fotos que usted ve ahí son presidentes latinoamericanos de los años 80, los encargados de restaurar la democracia. Usted le ve la cara a estos manes y usted sabe algo. Es lo que se sabe cuando le ve la cara a estos políticos. ¿Alguien opina con eso? Hay algo muy claro en solo verle las caras a los presidentes, ¿o no? ¿Alguien tiene una opinión? Vean las caras de estos personajes. ¿Qué piensas de ellos? Sin conocerlos, pues. En caras de filósofos. Dice David Ramsey que son corruptos. Pues, es cierto, son corruptos, tienen cara de corruptos. No sé, es como la misma cara de todos los presidentes, tiene más o menos el mismo aspecto. Y son la misma clase política de siempre. Cuando se restaura la democracia en América Latina, no se restaura de manera positiva, se restaura en el mismo término. Se sacan los militares, pero se deja en el poder la misma gente poderosa de siempre, los mismos empresarios, las mismas clases políticas, las mismas familias, y las cosas no cambian, las cosas realmente no cambian. Colombia no tuvo dictadura, tuvo una dictadura breve con un señor que se llamaba el general Rojas Pinilla. El general Rojas Pinilla fue un dictador, pero parece que el man era bien, era como un tipo bien, ¿cierto? Y en Colombia, listo, Simón, no te preocupes, Rocío me avisó de la reunión de ustedes, no te preocupes. Hay un tema de ¿cómo se llama? De
de restituirle el poder a los mismos de siempre. Cambiaron simplemente el régimen militar por el mismo régimen de siempre. Simplemente quitaron los militares los dejaron ahí, los mismos militares que estaban en el poder siguieron siendo parte del país, siendo líderes de las fuerzas militares. Algunos los destituyeron, los exiliaron, los metieron presos, pero eso es más bien carreta. El tema es como que no hubo realmente castigo para las arbitrariedades que cometieron y los gobiernos se restauraron una democracia como la vivimos en nuestro país. En Colombia hubo una democracia, hubo una dictadura donde la cambiaron por un gobierno, por ejemplo, la dictadura de Rojas Pinilla, se lanzó a presidente y las elecciones, el nuevo presidente, ganaron en un parece de manera irregular, es decir, las elecciones las manipularon para que ganara otro, cuando la gente estaba votando por quien estuviera gobernando, porque a la gente en Colombia le pareció, si usted conoce a un viejito, un abuelo o algo así, en esa época, le va a decir que el general Rojas Pinilla fue lo mejor que le ocurrió al país, porque en esa época la gente estuvo contenta, porque Rojas Pinilla trajo la televisión, dio el voto femenino, y hubo muchas cosas buenas en el país durante esa época. No estoy diciendo que fuera excelente ni que fuera lo mejor, no lo sé, pero parece que a mucha gente le agradaba. Si hubiéramos seguido ahí, hubieran dicho, Colombia es una dictadura socialista, y no era socialista, era militar también. Algunas personas hicieron cosas buenas, o pudieron haber hecho cosas buenas, pero se cambiaron todos por la misma clase política dirigida, corrupta, extremista, en el tema del capital, en el tema del dinero, en el tema de la desigualdad social. Entonces, por eso América Latina es un continente de igualdad. Estamos signados por eso, marcados por eso, y cosas acá no cambian. Hay mucha gente muy rica, gente muy pobre, y otra gente en la mitad sosteniendo todo, media, que están desapareciendo actualmente y que ahora va a haber ricos, pobres, y la brecha social, la polarización, los dos extremos, siempre traen violencia, y ese es el problema que estamos viviendo actualmente, violencia mucho. Digamos por acá, regímenes democráticos, las elecciones, la competencia entre partidos, derechos constitucionales, se usa a los militares por las violaciones a los derechos humanos, eso es más o menos carreta. Cuando juzgaron a Pinochet por sus delitos, pues ya está muy viejito, ya no le tocó pagar cárcel. Los militares en la política los metieron para que no siguieran molestando, no se quisieran tomar el poder, por eso tenemos tanto poder de las fuerzas militares en el gobierno. Unas reformas políticas, económicas neoliberales en la mayoría de los países con formación de los sindicatos. Los sindicatos son los movimientos o las organizaciones obreras, ustedes conocen que son los que hacen paros. Los movimientos, las reformas neoliberales son aquellas que dicen, por ejemplo, que privaticemos todo, que al privatizar las cosas en el país, los sindicatos se oponen, porque al privatizar se pierde la calidad de la vida del trabajador. Entonces, usted conoce la diferencia entre los profes de colegios privados y los profesores de colegios públicos. No es si unos son buenos, otros son malos, sino que las condiciones de trabajar en lo privado son muy duras, son muy malas. Es decir, no hay contratos estables, no hay estabilidad laboral, no hay buenos salarios, etc. Pasan muchísimas cosas malas y es solo el caso de la educación. Lo mismo pasa en las empresas de servicios públicos y todo eso. Los empleados de PM, cuando era totalmente pública, vivían muy bien, tenían buenos salarios, la pasaban bien, y luego la privatizan y la gente deja de pasarla bien. Es decir, dejan de ganar tan bueno y tienen menos prestaciones sociales, no tienen estabilidad. Yo imagino que la mayoría de sus padres, como empleados, tienen un contrato fijo, es decir, los contratan por un año, los contratan por 6 meses o algo así. ¿De qué estoy hablando, cierto? Los contratos laborales. Averigüen con sus padres, por ejemplo, quién de ustedes, quién de sus papás tiene un empleo fijo, es decir, un contrato indefinido, que no lo echan, que tiene 10, 15 años de la empresa, muy bacano, es raro, ¿cierto? Actualmente es raro. De que a su papá se le acaba el contrato y le ponen otro, aunque no se quede sin empleo, siempre le cortan el contrato para no tener un compromiso con él y poderlo echar cuando quiera. Eso no está bien, y por eso los sindicatos siempre pelean y siempre hacen paros, siempre molestan, pero realmente han perdido poder con el tiempo y
pues obviamente los dueños de las empresas no les importa. Los dueños de las empresas son amigos del gobierno y el gobierno los apoya y terminan por no apoyar a los empleados. Los empleados siempre ven mal, siempre llevan del bulto, son los que pierden. Bueno, ahí dice David Orozco dice que su mamá trae en la alcaldía y los contratos se renuevan cada rato. Eso es para liquidarla y volverle a hacer otro contrato pequeño y mantiene el puesto. Pero, por ejemplo, si la mamá de David, se me disculpas el ejemplo, cambia el gobierno, por ejemplo, a veces cambia el gobierno y ya al cambiar el gobierno, el nuevo alcalde trae otro personal, pues puede que pierda el empleo. Puede que la mamá se quede sin trabajo porque no es del mismo movimiento político del alcalde. Así, hay unos puestos que son fijos, que la gente es de carrera, entonces se queda ahí, como los profes, ¿cierto? Pero si de pronto viene un alcalde y esta gente no me sirve, quiero otra gente mía, entonces la cambian. Eso, si la quieren echar, solo esperan la fecha, se le acabó el contrato y no tienen ninguna obligación con tenerla. Listo. Por ejemplo, Isabel dicen que el papá trabaja en EPM, si en EPM tienen lo público de EPM y los empleados viejos, el papá lleva muchos años allá, entiendo, ¿cierto? Pues obviamente tienen estabilidad. Y esa diferencia, si tú le preguntas a tu papá por otros empleados de la empresa, después que entraron hace poco, contratistas, pues, los contrata una empresa privada y realmente no trabajan para EPM, sino que trabajan para otras personas. EPM los contrata, pero no tiene responsabilidad con ellos. En cambio, tu papi, que es un man que está hace rato ahí, dio un buen contrato, está a término indefinido, tiene muchos más beneficios que los otros compañeros o otra gente que trabaja. Eso es lo que no entiendo. Eso es el problema del no liberalismo y de la lucha con los sindicatos. Bien, esto es un problema, muchachos, acá con el asunto de América Latina, dice que el 46% de la población vive en condiciones de pobreza. Hacemos esto rápido porque no nos gusta la pobreza. Aquí hay un tema sobre la revolución sandinista. Es otro tema sobre un tipo que se llama Daniel Ortega en Nicaragua, ¿sí? Que está ahí todavía. Bueno, de ese tipo todavía gobierna Nicaragua. Y el tema es ese, que hay movimientos en América Latina que existen todavía y que tienen poder. De Nicaragua es un gobierno, una dictadura socialista también, que es obviamente amiga de Maduro y todo ese cuento, pero son los pocos que quedan. Los pocos que quedan y no son buenos, ¿de acuerdo? No son buenos. Nicaragua no está bien. Cuba está cambiando porque ya se abrió al mercado internacional. Venezuela está muy mal. Nosotros, ¿cómo estamos? Nosotros, ¿cómo estamos en nuestra democracia? ¿Cómo estamos en nuestro gobierno? ¿Cómo estamos en nuestro país? Esa es la pregunta que yo les quiero dejar. Seguramente la pondré en un foro o algo así como trabajo, pero no quiero ponerles mucha tarea esta semana. Ya en el que estamos mal. Nosotros, ¿cómo estamos? ¿Qué tan parecida es nuestra vida, nuestra realidad, a una dictadura? Los escucho, muchachos. ¿Alguien quiere aportar algo ahí? ¿Qué tanto se parece lo que nosotros tenemos a una dictadura? Profe, es como camuflada, está como camuflada porque la camuflan con cierto tipo de ideas, pero son otras. Entonces, Bien, el mismo partido que tiene la presidencia, tiene la mayoría en el Congreso, tiene la Fiscalía, tiene la Procuraduría, la Contraloría, todos los entes de control son del mismo partido político. Eso quiere decir que en Colombia no hay oposición, no hay otros poderes diferentes, ¿sí? Estamos muy mal socioeconómicamente, dice David, sí, estamos muy mal económicamente y eso nos lleva a graves problemas sociales, pues sobre todo, por ejemplo, la violencia. El tema de los buses, cuando hay protestas, pues, hay mucha pobreza. Eso no justifica, es decir, quemar un bus no tiene presentación, nadie debería hacer eso, pero la gente está tan mal, tan alterada y tan desatendida sus necesidades que la gente dice a la mierda con todo, ¿cierto? Y queman buses y se ponen violentos.
porque las necesidades se extreman las posiciones de las personas. ¿Alguien tiene otra opinión? Ya no saben qué hacer, es lo único que pueden hacer en esos momentos. Sí, está mal, pero no lo justifico, pero pues lo entiendo, ¿cierto? Lo entiende por qué ocurre. Entonces dice Ángel, por ejemplo, que es por las buenas no me prestan atención, de pronto por las malas sí, y es una posición entendible, que no se justifica, no se justifica la violencia en ninguna manifestación, pero realmente la situación de nuestros países es delicada, no es Colombia, es toda América Latina y muchos países en el mundo están en las mismas. Las posiciones extremas, creo yo que como conclusión, las posiciones extremas nunca, la pusieron en el caso de ustedes mismos, las posiciones extremas no son buenas nunca, ni la izquierda ni la derecha son buenas, ningún extremo es bueno, ni ser muy conservador, ni ser muy liberal, todo debe tener una moderación, ¿cierto? Moderación, equilibrio, esa sería la clave para tener una sociedad más activa, más justa, más decente, que la gente no muera de hambre, que nadie esté chicaneando la Hammer o la Toyota, que no andan a pie. No es malo andar a pie ni es malo tener Toyota, sino que debemos tener un equilibrio donde nadie aguante hambre, donde los niños no se mueran, donde tengan buena educación, donde se puedan ir a la universidad, o pueden hacer una carrera técnica, o pueden montar una empresa, si no quieren estudiar, pero pueden montar una empresa y salir adelante y mejorar y avanzar, hacer crecer social y económicamente a su familia. De vivir en estrato 2 pasa a vivir en estrato 3, o mejore las condiciones de su vivienda, ¿sí? A veces la violencia es necesaria y a veces la violencia ocurre por razones lógicas, como dice el compañero. El tema, muchachos, es que debemos estar pendientes de qué gobiernos tenemos, cómo participamos en ellos, cómo opinamos cuando seamos adultos. Cuando sean adultos deben opinar y deben elegir gobernantes o deben ser elegidos, que tienen derecho a eso, proponer cosas diferentes, mejorar las cosas del país. Eso no deberían ser tomados en cuenta. Dice Estefan, y yo leo lo que dice Stephanie, no lo alcancé a leer completo. Entonces se toma en cuenta, el resto de la población no tiene nada que ver con la decisión del gobierno, si ellos extremos deben hacerlo contra las entidades o personas que no se encuentran de acuerdo. Muy bien, Stephanie, ¿cierto? Es como, por ejemplo, a veces violencia en las calles y cae alguien que también está protestando, por ejemplo. Es muy justo que la protesta también y le peguen un rocazo en la cabeza o lo maten sin necesidad. El tema es que las protestas deben enfocarse contra quienes son realmente. Es decir, cuando protestamos en el centro, estamos realmente deteniendo la actividad económica de la gente que trabaja en el centro, que es gente también del pueblo. Deben protestar en los lugares del gobierno, ¿cierto? Protestar en el lugar donde está y que la persona que tiene que responder pueda escuchar y pueda de alguna manera verse afectado por la protesta. Eso es una forma, pues, que a mí se me ocurre de que la protesta sea más efectiva de pronto. Protestas pacíficas y protestas diferentes, porque la violencia y las cosas extremas nos llevan a dictaduras, ¿cierto? Y nos llevan a gobiernos que realmente no son favorables y que a la gente que ha vivido en dictaduras feas, en Argentina, como en Uruguay o Chile, la gente que todavía está viva, pues que cuenta eso, dice que la cosa realmente es muy maluca, ¿cierto? Entonces, vamos a